El sonido sordo y ominoso de la pesada carpeta de cuero cerrándose sobre la mesa de caoba resonó como una sentencia de muerte definitiva en el silencio sepulcral de la mansión, marcando trágicamente el final de toda esperanza para la familia. El doctor Alencar, un especialista de renombre cuya arrogancia competía únicamente con el exorbitante precio de sus honorarios, se ajustó las gafas doradas con una frialdad clínica que helaba la sangre, mirando fijamente al padre destrozado, sin mostrar ni un solo atisbo de empatía humana en sus ojos oscuros. Sus palabras flotaron en el aire acondicionado con una crueldad calculada y precisa, decretando con voz firme que el pequeño Leo, aquel niño que alguna vez corrió lleno de vida y alegría por esos pasillos inmensos, ahora no era más que un cascarón vacío, un vegetal condenado irremediablemente a vivir conectado a máquinas por el resto de sus días, sin posibilidad alguna de recuperación o milagro médico. Roberto, el poderoso magnate, acostumbrado a controlar imperios financieros internacionales con una sola firma, se derrumbó pesadamente en el sofá de cuero italiano, sintiéndose en ese instante el hombre más impotente y miserable sobre la faz de la tierra. Las lágrimas de un padre desesperado surcaban su rostro cansado, contrastando dolorosamente con la opulencia estéril y brillante que lo rodeaba, donde las paredes de mármol blanco y las obras de arte invaluables parecían burlarse cruelmente de su miseria emocional y su fracaso personal. De nada servían sus millones acumulados en el banco, ni su vasta influencia global, si no podía comprar la sonrisa de su hijo, sintiendo cómo su corazón se partía en 1000 pedazos ante la sentencia de muerte en vida que acababan de dictar, sumergiéndose en un abismo profundo de culpa por no haber podido proteger a lo que más amaba en este mundo cruel e injusto. A su lado, Vanessa observaba la devastadora escena con una postura impecable y regia, luciendo un vestido de diseñador exclusivo que costaba más que la casa de una familia promedio, y fingía secarse una lágrima inexistente con un delicado pañuelo de seda. Su actuación era digna de un premio de la Academia, inclinándose suavemente hacia Roberto para susurrarle palabras de consuelo que, aunque sonaban dulces, estaban completamente vacías de cualquier sentimiento real o compasión verdadera, mientras su mente calculadora ya estaba sumando los beneficios financieros de esta tragedia. Ella era la imagen perfecta de la madrastra abnegada, leal y sufriente ante los ojos ciegos y llorosos de su prometido, pero bajo esa fachada de preocupación angelical se escondía un corazón de piedra negra que latía únicamente al ritmo de la ambición desmedida y el deseo voraz de heredar una fortuna que no le pertenecía. En la esquina más sombría de la habitación, inmóvil en su silla de ruedas de alta tecnología, estaba el pequeño Leo, con la cabeza caída lánguidamente hacia un lado y la mirada perdida en un punto infinito y vacío que nadie más podía ver. Su piel estaba pálida y traslúcida como la cera, y sus manos pequeñas, antes siempre ocupadas con juguetes, pelotas y aventuras, descansaban inertes y pesadas sobre su regazo, víctimas silenciosas de una sedación constante y criminal que le robaba la voluntad y la conciencia día tras día. Aunque su cuerpo frágil parecía haber renunciado completamente a la lucha, había un grito silencioso y desesperado atrapado en el fondo de sus pupilas dilatadas, una súplica muda de auxilio que chocaba inútilmente contra la barrera química que le habían impuesto, manteniéndolo prisionero solitario dentro de su propia mente, mientras los adultos a su alrededor decidían su oscuro futuro sin consultarle. El médico continuó hablando con un tono monótono, técnico y desapasionado, utilizando términos médicos complejos e incomprensibles para justificar lo injustificable y asegurando con autoridad que la ciencia moderna había llegado a su límite absoluto con el caso del pobre niño. Insistió con vehemencia y frialdad en que mantener falsas esperanzas solo prolongaría innecesariamente el sufrimiento emocional de todos los involucrados, sugiriendo sutilmente, pero con firmeza, que lo mejor para todos sería institucionalizar al pequeño en un sanatorio especializado lejos de la casa familiar. Roberto escuchaba cada palabra
como si fueran clavos oxidados sellando un ataúd, asintiendo débilmente ante la autoridad incuestionable de la bata blanca, completamente ajeno al hecho terrible de que ese diagnóstico fatal no se basaba en la realidad médica, sino en una oscura y vil manipulación orquestada a sus espaldas por las dos personas en las que más confiaba. Fue en ese preciso y terrible momento, mientras Roberto hundía la cara entre sus manos sollozando incontrolablemente por el dolor de la pérdida, cuando ocurrió un intercambio de miradas fugaz, pero sumamente revelador, que habría helado la sangre de cualquier testigo atento en la sala. Vanessa, aprovechando la ceguera emocional y el colapso de su prometido, levantó la vista hacia el doctor y esbozó una sonrisa casi imperceptible, pero cargada de malicia, un gesto cómplice y macabro que confirmaba sin palabras el éxito rotundo de su plan maestro para deshacerse del niño. El médico respondió con un leve y discreto asentimiento de cabeza, sellando un pacto silencioso de corrupción, codicia y maldad, dejando claro que el sobre abultado de dinero que recibiría más tarde valía mucho más para él que la vida, la salud y el futuro de un niño inocente que estorbaba en los planes de la futura señora de la casa. Al fondo de la inmensa sala, casi invisible y tratando de fundirse con el mobiliario lujoso, Rosalía sostenía una bandeja de plata con el servicio de café, y sus manos callosas de tanto trabajar temblaron violentamente haciendo tintinear la fina porcelana con un ruido nervioso. La humilde empleada doméstica, con su uniforme almidonado impecable y su corazón lleno de una bondad genuina y maternal, había escuchado cada mentira dicha en esa habitación con horror y sentía una indignación volcánica y justa creciendo en su pecho oprimido. Ella conocía los secretos oscuros que las paredes de la mansión guardaban celosamente. Sabía por instinto y observación que el niño no estaba enfermo de esa manera irreversible que decían, y ver la injusticia desarrollarse impunemente frente a sus ojos le provocaba unas ganas inmensas de gritar la verdad a los cuatro vientos, aunque sabía dolorosamente que su voz humilde no valía nada en ese mundo de ricos y poderosos. La tensión en el aire era tan espesa y asfixiante que se podía cortar con un cuchillo, y mientras Rosalía luchaba titánicamente contra sus propios instintos para no perder su empleo y la única oportunidad real de proteger al niño indefenso, es fundamental hacer una breve pausa en este drama intenso. Antes de continuar con esta historia llena de traición, dolor y esperanza, me gustaría saber desde qué rincón del mundo nos estás acompañando hoy. Por favor, escribe ahora mismo en los comentarios el nombre de tu ciudad y aprovecha para suscribirte al canal, porque lo que viene a continuación en esta historia te dejará sin aliento y te tocará el corazón. Rosalía respiró hondo, tragándose con amargura sus palabras de acusación, y bajó la cabeza en un gesto de sumisión forzada, entendiendo con claridad que una confrontación directa en ese momento solo la llevaría a ser expulsada de la casa inmediatamente, dejando a Leo completamente desprotegido a merced de su verdugo. Vanessa rompió el momento de silencio cargado acercándose aún más a Roberto, pasando sus dedos largos con uñas perfectamente manicuradas y afiladas por el cabello del hombre derrotado, como una araña venenosa acariciando suavemente a su presa antes de devorarla por completo. Con una voz suave, melosa y profundamente venenosa, comenzó a plantar con astucia la semilla de la separación definitiva, diciéndole al oído que ella no podía permitir que él cargara con tanto dolor diariamente y que quizás el médico tenía toda la razón sobre buscar un lugar más adecuado y distante para encerrar a Leo. Ella utilizaba la vulnerabilidad extrema de Roberto como un arma psicológica, manipulando su culpa y su tristeza para convencerlo de que deshacerse de su propio hijo era en realidad un acto de amor supremo y misericordia, mientras por dentro celebraba eufórica que el camino hacia la herencia total y el control de la fortuna estaba quedando libre de obstáculos. La escena finalizaba con una atmósfera de desesperanza absoluta y pesada, donde la luz dorada del atardecer
comenzaba a desvanecerse lentamente a través de los ventanales gigantes, sumiendo la sala lujosa en penumbras grises que reflejaban perfectamente el estado del alma de la familia rota. El sonido rítmico de los aparatos médicos en la habitación contigua comenzó a escucharse lejano y constante, como un recordatorio permanente de la tragedia fabricada, mientras el médico recogía sus cosas para marcharse con la satisfacción del deber malvado cumplido y los bolsillos llenos. En esa casa enorme, fría y sin vida, el mal parecía haber ganado la primera batalla de manera contundente y aplastante, dejando a un padre ciego de dolor, a un niño silenciado por las drogas y a una mujer malvada con el control total, sin saber que una humilde empleada doméstica estaba a punto de convertirse en la única luz de resistencia en medio de tanta oscuridad. A la mañana siguiente, la rutina de la injusticia comenzó puntualmente con el sonido del motor del lujoso automóvil de Roberto, alejándose por la entrada de grava, marcando el inicio de otra jornada de desprotección absoluta para el pequeño Leo. El padre, con los ojos hinchados por la falta de sueño y el corazón cargado de una culpa asfixiante, se marchaba a trabajar convencido de que su sacrificio en la oficina era la única manera de pagar las cuentas del hospital y garantizar el mejor tratamiento posible para su hijo, enfermo. Antes de salir, había besado la frente de Vanessa con una gratitud ciega, agradeciéndole por ser el ángel guardián de su hogar y por tener la fortaleza de cuidar a un niño en estado vegetativo, sin sospechar ni por un segundo que estaba dejando al lobo hambriento a cargo del cordero indefenso. Roberto creía firmemente que su dinero compraba salud, ignorando que su ausencia compraba impunidad para el maltrato. Apenas el sonido del coche desapareció en la distancia y el portón de hierro se cerró. La transformación de Vanessa fue instantánea y aterradora, como si se hubiera quitado una máscara pesada que le molestaba. Su postura de mujer abnegada y dulce se desvaneció en el aire, siendo reemplazada por una rigidez altiva y una expresión de fastidio absoluto, mientras se limpiaba la mejilla donde Roberto la había besado, como si el afecto de su prometido le causara repulsión física. Caminó por el pasillo, haciendo resonar sus tacones altos con autoridad, y al pasar frente a un espejo, no vio a una madrastra preocupada, sino a la futura dueña de todo ese imperio, sonriendo ante su propio reflejo con una vanidad fría. Para ella, la casa ya no era un hogar familiar, sino un escenario que debía controlar hasta que el último obstáculo, el niño, fuera eliminado definitivamente del mapa. Vanessa irrumpió en la habitación de Leo sin llamar, abriendo la puerta con una violencia innecesaria que hizo vibrar los cristales, trayendo consigo una ráfaga de perfume caro que chocaba con el olor aséptico a medicinas del cuarto. Se paró al pie de la cama y miró al niño con un desprecio visceral, arrugando la nariz como si estuviera observando una bolsa de basura olvidada en medio de su palacio de cristal. Para ella, Leo no era un niño sufriendo, sino el estorbo que le impedía disfrutar plenamente de la fortuna de Roberto y viajar por el mundo sin ataduras. Con movimientos bruscos y carentes de cualquier delicadeza, se acercó a la ventana y cerró las cortinas de golpe, bloqueando el único rayo de sol que calentaba las piernas inmóviles del pequeño, sumiendo la habitación en una penumbra deprimente que reflejaba su propia oscuridad interior. Se inclinó sobre la cama, invadiendo el espacio personal del niño indefenso, y con una voz que destilaba veneno puro, comenzó su tortura psicológica diaria, sabiendo que aunque el cuerpo de Leo no respondía, su mente quizás podía escucharla. Le arrancó el cobertor con fuerza, dejándolo expuesto al frío del aire acondicionado, y le susurró con crueldad: «Escuchaste al médico ayer, ¿verdad? Eres un inútil, un vegetal que no sirve para nada». Disfrutaba verbalizando su odio, descargando sus frustraciones sobre alguien que no podía defenderse ni gritar, repitiéndole una y otra vez que su padre ya no lo quería y que pronto se librarían de él para siempre. Esa era su estrategia: romper el espíritu del niño antes de que su cuerpo terminara de apagarse, asegurándose de que se sintiera abandonado y solo en su sufrimiento. La crueldad de Vanessa no se limitaba a las palabras hirientes. Tenía un plan concreto y siniestro para acelerar el destino fatal que el médico corrupto había pronosticado.
Abrió el cajón de la mesita de noche y sacó un frasco de medicamentos, pero no eran las vitaminas ni los tratamientos terapéuticos que Roberto pagaba a precio de oro, sino sedantes potentes diseñados para mantener a Leo en ese estado de letargo constante. «Es hora de tu medicina, mi amor», dijo con un sarcasmo macabro, forzando la boca del niño para que se tragara el líquido amargo que lo mantenía prisionero en su propio cuerpo. Lo hacía con una eficiencia mecánica y fría, dopando a la criatura para garantizar que siguiera siendo un inválido a los ojos de todos y asegurar así la herencia que tanto codiciaba. Desde la fresta de la puerta entreabierta, dos ojos llenos de lágrimas y pánico observaban la escena con el corazón en un puño. Era Rosalía, quien había subido silenciosamente con la intención de limpiar, pero se había convertido en testigo muda del horror. Ver cómo la mujer forzaba el sedante garganta abajo del niño hizo que a la empleada se le helara la sangre, comprendiendo finalmente por qué el pequeño nunca despertaba del todo y por qué sus ojos pedían auxilio en silencio. Rosalía apretó el trapo de limpieza entre sus manos callosas hasta que sus nudillos se pusieron blancos, luchando contra el impulso de entrar corriendo y empujar a la bruja, pero el miedo a ser despedida y dejar a Leo solo la paralizaba momentáneamente. Sin embargo, su instinto maternal fue más fuerte que su miedo cuando vio a Leo toser débilmente tras la ingesta forzada. Incapaz de contenerse más, Rosalía entró en la habitación con pasos rápidos pero temerosos, intentando disimular lo que había visto, y se acercó a la cama con la excusa de acomodar las almohadas que Vanessa había desordenado violentamente. «Permiso, señora. El niño parece incómodo. Déjeme acomodarlo un poco», dijo con voz temblorosa, tratando de ofrecer un mínimo de confort físico al pequeño cuerpo torturado. Sus manos, ásperas por el trabajo pero infinitamente suaves en su toque, rozaron la frente sudorosa de Leo, intentando transmitirle en ese breve contacto que no estaba solo, que alguien en esa casa fría todavía lo veía como un ser humano y no como un objeto desechable. Fue un acto de rebeldía silenciosa, un intento desesperado de contrarrestar la maldad pura con un gesto de humanidad básica. La reacción de Vanessa fue explosiva y desproporcionada, girándose como una víbora a la que le han pisado la cola al ver que la servidumbre osaba interrumpir su ritual de dominación. «¿Qué haces? No lo toques», gritó con una furia que distorsionó su rostro hermoso, manoteando para alejar a la empleada del niño como si el contacto de Rosalía fuera tóxico. «Tú eres sucia, vienes de la calle, vas a pegarle enfermedades con esas manos asquerosas», escupió con un clasismo repugnante, utilizando la excusa de la higiene para ocultar su verdadero temor, que el niño recibiera afecto. Vanessa sabía instintivamente que el amor y el cuidado eran los enemigos de su plan, y no podía permitir que nadie, y mucho menos una simple empleada doméstica, generara un vínculo que pudiera despertar a Leo de su pesadilla inducida. Rosalía retrocedió humillada, con los ojos bajos y las mejillas ardiendo por el insulto, pero sin atreverse a responder para no empeorar la situación, sintiendo cómo la impotencia le quemaba el pecho. Vanessa, satisfecha con su victoria y viendo que el sedante ya comenzaba a hacer efecto en los párpados pesados de Leo, se alisó el vestido y se dirigió a la salida, lanzando una última amenaza. «Vete a la cocina, que es tu lugar, y si vuelvo a verte cerca de él sin mi permiso, te vas a la calle hoy mismo». La madrastra salió de la habitación dejando una estela de frialdad, lista para irse de compras o al spa con el dinero de Roberto, mientras en la habitación quedaba flotando la densidad de la injusticia y el silencio de un niño que se hundía nuevamente en la oscuridad química. Leo quedó solo en la penumbra, con el sabor amargo del sedante en la boca y las palabras de odio de su madrastra resonando en su mente nublada, sintiendo cómo sus extremidades se volvían de plomo. Sin embargo, en el pasillo, Rosalía no se fue a la cocina como le habían ordenado. Se quedó pegada a la pared, secándose las lágrimas con el delantal y respirando agitadamente. En ese momento de dolor y humillación, algo cambió dentro de ella. La prohibición de Vanessa no había logrado alejarla, sino que había encendido una chispa de determinación en su alma sencilla. Mientras escuchaba los pasos de la señora bajando las escaleras, Rosalía hizo un juramento silencioso.
Esperaría a la noche, a la oscuridad protectora, para volver y darle a ese niño el amor que le estaban robando, ignorando la ciencia fría y las órdenes crueles. Cuando el reloj de péndulo en el vestíbulo marcó la medianoche y el silencio pesado volvió a apoderarse de la mansión, una atmósfera diferente comenzó a gestarse en las sombras, lejos de la mirada vigilante y cruel de la dueña de la casa. Vanessa, agotada de fingir bondad o quizás disfrutando de alguna fiesta exclusiva con el dinero de su prometido, se había retirado a sus aposentos de lujo, dejando la casa sumida en una quietud que parecía eterna. Fue entonces cuando la puerta de servicio se abrió con un chirrido apenas perceptible, y una figura pequeña, pero llena de determinación, se deslizó por el pasillo oscuro hacia la habitación prohibida. No era un fantasma, sino Rosalía, quien cargaba no solo con sus utensilios humildes, sino con una misión sagrada que desafiaba todas las reglas impuestas: devolverle la vida al niño que todos habían dado por desahuciado. Al entrar en la habitación de Leo, el contraste fue inmediato y conmovedor. La luz fría y azulada de los monitores médicos que parpadeaban como ojos sin alma fue suavizada por la presencia cálida de la empleada, quien encendió una pequeña lámpara de luz dorada que traía consigo. El aire, que solía oler a desinfectante industrial y desesperanza, comenzó a llenarse lentamente de aromas reconfortantes y hogareños que Rosalía introducía clandestinamente: esencia de manzanilla, hierbas curativas del campo y el olor dulce del aceite de almendras caliente. Ese cuarto, diseñado por Vanessa para ser una celda de espera hacia la muerte, se transformó en ese instante en un santuario secreto de sanación, un refugio donde la ciencia fría y calculadora no tenía poder frente a la sabiduría ancestral y el amor incondicional de una mujer sencilla. El primer acto de rebelión de Rosalía fue tan valiente como peligroso. Se acercó a la mesita de noche donde reposaba el vaso con la dosis nocturna del sedante que Vanessa había dejado preparado con instrucciones estrictas. Miró el líquido químico con desconfianza, sabiendo en sus entrañas que aquello no era medicina, sino el veneno que mantenía al niño encadenado a su propia parálisis. Con un gesto decisivo y sin que le temblara el pulso, tomó el frasco y vertió el contenido en una maceta seca junto a la ventana, murmurando una oración de protección. «Esta noche no, mi niño. Esta noche vas a soñar de verdad», susurró con ternura, sabiendo que al tirar esa droga estaba cometiendo una falta grave que podría costarle el empleo, pero estaba dispuesta a arriesgarlo todo por ver un brillo de lucidez en los ojos apagados de Leo. Luego comenzó el ritual físico de la recuperación, ignorando el diagnóstico de vegetal que los médicos habían sentenciado con tanta arrogancia. Rosalía frotó sus manos callosas y trabajadoras con el aceite de almendras tibio, generando un calor friccional que contrastaba con la piel fría y pálida del niño. Con una delicadeza infinita, comenzó a masajear las piernas atrofiadas de Leo, aplicando técnicas antiguas que había aprendido de su abuela en el interior, movimientos firmes y rítmicos destinados a despertar los músculos dormidos y recordarles su función. Mientras sus dedos amasaban la carne inerte, ella le hablaba constantemente, no como a un paciente enfermo, sino como a un guerrero en descanso. «Tus piernas son fuertes, Leo. Vas a correr otra vez, vas a jugar a la pelota, la tía Rosalía te lo promete». La nutrición era el siguiente pilar de su tratamiento clandestino. Rosalía sabía que el cuerpo no podía sanar solo con sueros y papillas industrializadas sin sabor que le daban por orden de la madrastra. De entre los pliegues de su delantal sacó un termo humilde que contenía un caldo de huesos y verduras preparado a fuego lento en la cocina durante horas, un alimento cargado de nutrientes y del ingrediente secreto más potente, el cariño. Levantó con suavidad la cabeza del niño y con una paciencia infinita comenzó a darle cucharadas pequeñas del caldo tibio, celebrando cada vez que Leo tragaba por instinto sin atragantarse. «Eso es, mi amor, esto te va a dar fuerza de verdad, comida de casa, para que el alma vuelva al cuerpo», le decía con una sonrisa maternal, limpiándole la comisura de los labios con un paño de algodón suave. La respuesta de Leo no fue inmediata, pero la constancia de Rosalía noche tras noche
comenzó a tejer un vínculo invisible y poderoso que trascendía las palabras. En esas horas de madrugada, mientras el resto de la mansión dormía el sueño de los justos o de los ignorantes, la empleada doméstica le cantaba canciones de cuna bajito, melodías antiguas que hablaban de esperanza, ángeles guardianes y milagros cotidianos. Su voz, aunque no era la de una cantante profesional, tenía una vibración curativa que parecía calmar la ansiedad atrapada en el pecho del niño, reduciendo el ritmo frenético de los monitores cardíacos. Ella no lo veía como un estorbo, ni como una carga financiera, sino como una alma preciosa que había sido silenciada injustamente y que necesitaba desesperadamente un faro de luz para encontrar el camino de regreso. Una de esas noches mágicas, mientras Rosalía masajeaba los pies fríos del niño concentrada en su tarea de amor, ocurrió el pequeño milagro que lo cambió todo y validó su lucha silenciosa. Sintió un movimiento leve, casi imperceptible, bajo sus palmas ásperas. No fue un espasmo involuntario, sino una contracción deliberada de los dedos del pie de Leo, como si estuviera respondiendo al estímulo del calor humano. Rosalía se detuvo en seco, conteniendo la respiración, y miró fijamente el rostro del niño buscando una señal. Los párpados de Leo, que siempre estaban pesados por la droga, aletearon suavemente y se abrieron un poco más de lo habitual, revelando unas pupilas que ya no miraban al vacío, sino que intentaban enfocar con esfuerzo el rostro bondadoso de la mujer que lo cuidaba. Las lágrimas brotaron instantáneamente de los ojos de la empleada, rodando por sus mejillas curtidas por el sol y el trabajo duro, pero esta vez eran lágrimas de pura felicidad y triunfo. Acercó su rostro al del niño y vio como una sombra de sonrisa, frágil y trémula, aparecía en la comisura de los labios de Leo, un gesto minúsculo que para ella valía más que todo el oro del padre millonario. «Sabía que estabas ahí, mi valiente», sollozó ella, besando sus manos pequeñas con devoción, confirmando en su corazón que la medicina del amor estaba funcionando donde la ciencia de la frialdad había fracasado estrepitosamente. Ese pequeño gesto fue un grito de guerra silencioso, la prueba irrefutable de que el niño no era un vegetal, sino un prisionero que estaba empezando a despertar gracias a ella. El vínculo entre los dos se solidificó en ese secreto compartido, creando una complicidad sagrada que nadie más en la casa podía entender ni sospechar. Leo, aunque todavía incapaz de hablar o moverse plenamente, comenzó a esperar con ansiedad la llegada de la noche, luchando contra el sueño durante el día para no perderse la visita de su ángel guardián. Para Rosalía, el cansancio de sus dobles jornadas laborales desaparecía mágicamente cuando entraba en esa habitación. El niño se había convertido en su propósito, en la razón por la que soportaba los gritos y humillaciones de Vanessa durante el día. Sabía que estaban en una carrera contra el tiempo y que cada noche ganada sin sedantes era una victoria contra la oscuridad que intentaba devorarlo, fortaleciendo el espíritu del niño para la batalla que se avecinaba. Al terminar su sesión de cura, antes de que el sol amenazara con salir y delatar su presencia, Rosalía acomodaba las sábanas con una ternura infinita, asegurándose de borrar cualquier rastro de su visita clandestina. «Descansa ahora, que mañana seremos un poco más fuertes», le susurraba al oído como una promesa inquebrantable, apagando la luz dorada y saliendo con el corazón lleno de una esperanza renovada. Cerraba la puerta con cuidado, dejando a Leo nutrido y amado, listo para enfrentar otro día de crueldad con una nueva arma secreta escondida en su interior. La certeza absoluta de que alguien lo amaba de verdad y estaba luchando por su vida. La semilla de la recuperación estaba plantada, y aunque el invierno en esa casa era crudo, la primavera de la justicia estaba a punto de brotar con una fuerza imparable. Las semanas pasaron y el efecto del tratamiento clandestino de amor y cuidados comenzó a manifestarse visiblemente en el pequeño Leo, desafiando todas las expectativas lúgubres de la ciencia médica corrupta que lo había desahuciado. Sus mejillas, antes pálidas y hundidas como las de un cadáver, empezaron a recuperar un color rosado saludable, y sus ojos, que solían estar perdidos en la nada, ahora seguían con atención los movimientos de las moscas o la luz del sol que se colaba por la ventana. Vanessa,
que observaba al niño con la vigilancia paranoica de un depredador, notó este cambio sutil pero alarmante una tarde cualquiera. Vio cómo la mano de Leo se cerraba con fuerza sobre la sábana, un gesto voluntario que supuestamente era imposible para un vegetal. El pánico frío recorrió su espina dorsal al darse cuenta de que el niño no se estaba apagando como ella había planeado, sino que estaba luchando ferozmente por volver a la superficie, amenazando con destruir todo su futuro imperio con su despertar. La fecha de la boda con Roberto se acercaba inexorablemente, y con ella, la urgencia de Vanessa por deshacerse del problema se volvió maníaca y peligrosa, llevándola a cruzar límites morales sin retorno. No podía permitirse el lujo de tener a un hijastro consciente que pudiera señalarla con el dedo, o peor aún, hablar con su padre y contarle sobre los maltratos y las palabras de odio susurradas en la oscuridad de la noche. Encerrada en su habitación, con la respiración agitada por la ansiedad y la codicia, tomó una decisión drástica y final. Si la dosis actual de sedantes no era suficiente para mantenerlo en el abismo, entonces la duplicaría hasta asegurarse de que su mente quedara en blanco para siempre. No le importaba si eso causaba un paro cardíaco o un daño cerebral irreversible. Para ella, el fin justificaba los medios, y el único fin aceptable era ser la única heredera y señora de la mansión. Sin embargo, las paredes de esa casa tenían oídos, y la lealtad inquebrantable de Rosalía la había convertido en una sombra omnipresente que velaba por la seguridad del niño las 24 horas del día. Mientras limpiaba el baño principal, escuchó a Vanessa hablando por teléfono con el médico corrupto, exigiendo una receta para un fármaco mucho más potente, una solución definitiva para calmar la supuesta agitación del niño antes de enviarlo al sanatorio lejano. Al escuchar las palabras coma inducido y dosis máxima, el corazón de la empleada doméstica se detuvo por un segundo y luego comenzó a latir con la fuerza de un tambor de guerra. Entendió con horror que ya no se trataba solo de mantener a Leo dormido. La madrastra estaba planeando un asesinato lento y silencioso frente a las narices de todos, y el tiempo para actuar con prudencia se había agotado por completo. Esa misma tarde, aprovechando que Vanessa había salido a una prueba de vestido de novia para su gran día, Rosalía entró en la habitación de Leo no para darle masajes, sino para ejecutar una misión de rescate desesperada. Buscó frenéticamente en los cajones, debajo del colchón y en el botiquín privado de la madrastra, hasta encontrar el alijo de frascos con etiquetas de advertencia negra, veneno puro disfrazado de medicina. Cara. Sus manos temblaban no de miedo, sino de una indignación justa que le quemaba las entrañas al leer los efectos secundarios devastadores que esas pastillas causarían en un cuerpo tan frágil e inocente. Sabía que si destruía los frascos, Vanessa simplemente conseguiría más con su dinero, pero necesitaba ganar tiempo. Necesitaba comprarle a Leo unos días de lucidez para que su padre pudiera ver la verdad antes de que fuera demasiado tarde para salvarlos a todos. Rosalía tomó una bolsa de tela y metió dentro todos los frascos de veneno que encontró, vaciando el arsenal químico de Vanessa con una determinación férrea, decidida a esconderlos donde nadie pudiera encontrarlos jamás. Mientras sostenía la evidencia del crimen en sus manos, se detuvo un momento a mirar a Leo, quien le devolvió la mirada con una claridad sorprendente, como si entendiera perfectamente que ella estaba arriesgando su sustento y su libertad por él. Fue un momento de conexión profunda, donde la empleada y el niño sellaron un pacto de supervivencia contra el monstruo que vivía bajo el mismo techo, unidos por la adversidad. Rosalía sabía que al hacer desaparecer los medicamentos, estaba declarando una guerra abierta, y que cuando Vanessa regresara y descubriera el robo, se desataría un infierno sobre la casa del que quizás no saldría indemne, pero la vida del niño valía cualquier sacrificio. La situación ha llegado a un punto crítico y moralmente complejo, donde la ley y la justicia parecen ir por caminos separados en esta mansión llena de secretos oscuros y peligrosos. Vanessa está dispuesta a borrar la mente de un niño inocente por codicia pura, y Rosalía ha tomado la justicia por su mano
cometiendo un robo para salvar una vida, arriesgándose a ser arrestada como una criminal. Si tú estuvieras en los zapatos desgastados de Rosalía en este preciso momento, con la evidencia del crimen en las manos y el miedo en la garganta, ¿qué harías? ¿Llamarías a la policía inmediatamente, arriesgándote a que no te crean por ser una simple empleada? ¿O enfrentarías a la madrastra directamente para proteger al niño? Por favor, déjame tu opinión sincera en los comentarios, porque la decisión que tomes dice mucho sobre tu corazón. Ahora, veamos cómo reacciona la villana ante este desafío inesperado. El sonido del coche deportivo de Vanessa, derrapando en la entrada, anunció el regreso de la tormenta, y la atmósfera en la casa se volvió instantáneamente eléctrica y cargada de presagios, oscuros y violentos. La mujer subió las escaleras tarareando una melodía alegre, completamente ajena al sabotaje que acababa de ocurrir, ansiosa por administrar la nueva dosis letal que silenciaría a Leo y le permitiría dormir tranquila antes de su boda. Entró en la habitación con la jeringa preparada en la mano, con una sonrisa sádica dibujada en los labios, lista para sumergir al niño en el olvido eterno. Pero cuando abrió el cajón secreto donde guardaba su arsenal químico, su sonrisa se congeló y se transformó en una mueca de incredulidad y terror absoluto. El cajón estaba vacío, limpio, sin rastro de las pastillas que garantizaban su control sobre la situación y su futuro millonario. El pánico de Vanessa fue inmediato y visceral, una mezcla explosiva de miedo a ser descubierta y una furia narcisista incontrolable al ver que alguien osaba interferir en sus planes perfectos y meticulosos. Revolvió la habitación como una posesa, lanzando ropa, juguetes y libros al suelo, buscando desesperadamente los frascos, pero no había nada más que la mirada inocente de Leo observándola desde la cama con una calma nueva. Se dio cuenta entonces de que esto no era un error ni un extravío casual. Alguien dentro de la casa sabía lo que estaba haciendo. Alguien la estaba desafiando y protegiendo al estorbo activamente. Su mente paranoica descartó a Roberto, quien era demasiado ciego y confiado, y se centró inmediatamente en la única persona que había mostrado un interés sospechoso y persistente por el bienestar del niño maldito, la sirvienta, Rosalía. El grito desgarrador de Vanessa resonó por toda la mansión, haciendo temblar los candelabros de cristal y helando la sangre de la empleada que esperaba su destino en la cocina. La madrastra bajó las escaleras como un huracán de odio, con los ojos inyectados en sangre y el rostro desfigurado por la ira, encontrando a la humilde mujer secando unos platos con una calma aparente y digna. Sin mediar palabra, Vanessa la agarró por el brazo con sus uñas afiladas, sacudiéndola con violencia y exigiéndole saber dónde había escondido sus medicinas vitales para el niño. Pero en su locura, Vanessa cometió un error táctico. No acusó a Rosalía de proteger al niño, sino de ser una ladrona vulgar, una ratera que había robado medicamentos caros para venderlos en el mercado negro, construyendo así la narrativa perfecta para destruirla ante Roberto. Rosalía soportó la agresión física con estoicismo, manteniendo la boca cerrada y la mirada baja, protegiendo el paradero de los frascos con su silencio obstinado, sabiendo que cada minuto que pasaba sin que Vanessa los encontrara era un minuto de vida para Leo. La furia de Vanessa alcanzó su clímax cuando escuchó la puerta principal abrirse con el sonido familiar de las llaves. Era Roberto llegando del trabajo, cansado y vulnerable. Una transformación diabólica ocurrió en una fracción de segundo. Vanessa soltó a Rosalía, se desordenó el cabello intencionalmente y comenzó a llorar con una actuación digna de un Oscar, gritando: «¡Socorro, Roberto! ¡Esta mujer quiere matarnos!». La trampa estaba lista, el escenario montado para la expulsión de la salvadora, y la verdadera batalla por el alma de esa familia estaba a punto de estallar en el salón principal. Roberto entró en la sala como un león herido, encontrándose con un cuadro dantesco que confirmaba sus peores temores sobre la seguridad de su hogar y la fragilidad de su hijo. Vanessa, con el rostro bañado en lágrimas falsas y el maquillaje corrido artísticamente para maximizar el efecto dramático, se lanzó a sus brazos gritando histéricamente:
señalando a Rosalía con un dedo acusador que temblaba de supuesta indignación. «Esa mujer es un monstruo, Roberto. La encontré robando las medicinas vitales de Leo. Quiere matarlo para que sufra una crisis», sollozó la madrastra, enterrando la cara en el pecho del millonario para ocultar la sonrisa triunfal que curvaba sus labios. Su actuación era tan convincente, tan cargada de pánico y urgencia maternal, que anuló cualquier pensamiento racional en la mente del padre, manipulando su instinto protector para dirigirlo como un arma cargada contra la única persona que realmente amaba a su hijo. La reacción de Roberto fue inmediata, visceral y aterradora, cegado completamente por la narrativa venenosa que su prometida había tejido con tanta maestría durante meses. Se separó de Vanessa y avanzó hacia Rosalía con los puños cerrados y el rostro enrojecido por la furia, viendo en la humilde empleada no a la salvadora de su hijo, sino a una traidora despreciable que había abusado de su confianza para dañar a un niño indefenso. «¿Cómo te atreves?», rugió con una voz que hizo vibrar las paredes, arrebatándole la bolsa de tela de las manos con violencia y tirándola al suelo lejos de ella. «Te di trabajo, te abrí las puertas de mi casa y así me pagas, robando la medicina de un niño enfermo», gritó, sin darle a la mujer ni una sola oportunidad de defenderse o de explicar que lo que había en esa bolsa no era medicina, sino la evidencia de un crimen atroz. Rosalía intentó hablar, con la voz entrecortada por el llanto y la injusticia que la asfixiaba, levantando las manos en un gesto de súplica desesperada. «Señor, por favor, escúcheme. No es lo que parece. Lea las etiquetas», suplicó, tratando de señalar los frascos dispersos en el suelo, pero sus palabras fueron aplastadas brutalmente por los gritos autoritarios del «Patrón, cállate, no quiero escuchar ni una sola mentira más saliendo de tu boca», la interrumpió Roberto, señalando la puerta principal con un gesto imperioso y definitivo. «Estás despedida. Lárgate de mi casa ahora mismo antes de que llame a la policía y te haga pudrir en la cárcel por intento de homicidio. Fuera», sentenció, sellando el destino de la empleada y condenando sin saberlo a su propio hijo a la oscuridad eterna que Vanessa había planeado. La empleada doméstica, derrotada por el poder del dinero y la ceguera del amor malentendido, bajó la cabeza aceptando la humillación, sabiendo que cualquier resistencia física sería inútil contra la furia del hombre. Recogió su bolso humilde con manos temblorosas, lanzando una última mirada llena de dolor y compasión hacia las escaleras, donde sabía que Leo yacía desprotegido, y comenzó a caminar lentamente hacia la salida, sintiendo cómo se le rompía el corazón en 1000 pedazos. A sus espaldas, Vanessa abrazaba a Roberto con posesividad, consolándolo con susurros falsos mientras observaba la espalda de Rosalía con una satisfacción sádica, creyendo que había ganado la guerra, que el último obstáculo había sido eliminado y que la fortuna y la mansión eran finalmente suyas para siempre. Sin embargo, justo cuando la mano de Rosalía tocaba el pomo frío de la puerta principal para irse para siempre, un sonido extraño y escalofriante rompió el momento de triunfo de la villana. No fue un grito, ni un llanto, sino un ruido, sordo y rítmico proveniente de la parte superior de la escalera, como algo pesado arrastrándose con un esfuerzo sobrehumano. Thump, thump, thump. El sonido era imposible de ignorar en el silencio tenso que había seguido a los gritos. Roberto se congeló, separándose lentamente de Vanessa, y todos los ojos en la sala se giraron hacia el descansillo del segundo piso, atraídos por una presencia magnética que desafiaba toda lógica médica. El tiempo pareció detenerse por completo en la mansión, suspendiendo la respiración de los presentes ante lo imposible. Allí, en lo alto de la escalera de mármol, aferrándose a la barandilla dorada con nudillos blancos por el esfuerzo titánico, estaba Leo. No estaba en su silla de ruedas, ni postrado en una cama. Estaba de pie. Sus piernas, que según los médicos expertos jamás volverían a sostener su peso, temblaban violentamente bajo el esfuerzo, pero se mantenían firmes, impulsadas por una voluntad de hierro que había sido alimentada noche tras noche por los cuidados de Rosalía. Estaba pálido, sudoroso y visiblemente agotado,
pero sus ojos brillaban con una lucidez feroz y acusadora que atravesaba la distancia como un rayo láser. La visión era tan impactante, tan milagrosa y aterradora a la vez, que Roberto sintió que las piernas le fallaban, incapaz de procesar que su hijo vegetal estuviera allí, de pie, mirándolo fijamente. El niño dio un paso vacilante hacia adelante, arrastrando un pie y luego el otro, luchando contra la gravedad y la atrofia con cada fibra de su pequeño ser, ignorando el dolor físico para cumplir su misión de justicia. Abrió la boca y con una voz ronca por la falta de uso y seca por los medicamentos, pero clara como una campana de iglesia, pronunció las palabras que derrumbarían el mundo de mentiras construido a su alrededor. «Papá, no», gritó con fuerza, extendiendo una mano temblorosa hacia la puerta para detener a la única madre que había conocido en esos meses de horror. El sonido de su voz, que Roberto no había escuchado en meses, golpeó al padre como un mazo físico, haciéndolo caer de rodillas al suelo, abrumado por el shock emocional de ver a su hijo volver de entre los muertos. Leo no se detuvo ahí. La adrenalina del momento le dio la fuerza para levantar su dedo índice y apuntar directamente al rostro de Vanessa, quien había retrocedido pálida como un fantasma, viendo cómo su pesadilla se hacía realidad. «Ella es mala», dijo el niño, con una dicción que no dejaba lugar a dudas ni interpretaciones. «Ella me da veneno», acusó señalando luego a Rosalía, quien lloraba en la puerta con las manos en el pecho. «Rosalía no robó, ella me curó, ella me salvó del sueño», sentenció el pequeño, jadeando por el esfuerzo, pero manteniéndose erguido como un juez implacable dictando sentencia. La verdad, pura y sin filtros, había salido de la boca de la víctima, destruyendo en segundos la narrativa sofisticada de la villana. Roberto, temblando de pies a cabeza, giró la cabeza lentamente hacia la bolsa, que había tirado al suelo con tanta furia momentos antes. Gateó hacia ella como un hombre poseído y sacó uno de los frascos que habían rodado por la alfombra persa, leyendo la etiqueta con ojos desorbitados. No era el nombre del medicamento terapéutico que él pagaba mensualmente. Era un sedante antipsicótico de caja negra, prohibido para menores. Una droga diseñada para anular la voluntad y causar parálisis muscular en pacientes violentos. Al leer los efectos secundarios, somnolencia extrema, rigidez motora, pérdida del habla, todas las piezas del rompecabezas macabro encajaron en su mente con un clic doloroso y definitivo. El diagnóstico, el deterioro de su hijo, la enfermedad misteriosa, todo había sido inducido químicamente. El padre millonario se levantó lentamente del suelo, pero ya no era el hombre derrotado y ciego de antes. Ahora era una fuerza de la naturaleza cargada de una ira fría y letal. Se giró hacia Vanessa, sosteniendo el frasco de veneno en su mano como la prueba irrefutable de su traición imperdonable. La máscara de la novia perfecta se había desintegrado por completo, dejando ver el terror absoluto en los ojos de la mujer, que balbuceaba excusas incoherentes mientras retrocedía hacia la pared, acorralada. «Roberto, mi amor, puedo explicarlo, el niño está delirando», intentó decir, pero la mirada de odio puro que recibió de su prometido le heló la sangre en las venas. El juego había terminado, la farsa había sido descubierta y el infierno estaba a punto de desatarse sobre la culpable. El aire en la sala se volvió irrespirable mientras Roberto avanzaba hacia Vanessa, transformándose de un prometido enamorado en un juez implacable y aterrador, con la evidencia del envenenamiento apretada en su puño hasta que sus nudillos se pusieron blancos. La mujer retrocedió paso a paso, chocando contra los muebles lujosos que tanto adoraba, balbuceando excusas patéticas que se deshacían en el aire antes de llegar a los oídos del hombre que finalmente había recuperado la vista. «Era por tu bien, Roberto. Ese niño es una carga. Iba a arruinar nuestra vida. Lo hice por nosotros», gritó ella en un último intento desesperado de manipulación, revelando sin querer la monstruosidad de su alma negra. Esa confesión involuntaria fue la gota que colmó el vaso, confirmando que para ella, la vida de Leo no valía más que un obstáculo molesto en su camino hacia la riqueza y el estatus social que tanto ansiaba.
La respuesta de Roberto fue un rugido gutural cargado de dolor y furia contenida, lanzando el frasco de veneno contra la pared donde se hizo añicos, esparciendo las pastillas malditas por el suelo de mármol como confeti tóxico. «No te atrevas a hablar de nosotros. Tú nunca amaste a nadie, solo amabas mi chequera», le gritó en la cara, acorralándola contra la puerta de entrada con una intensidad que la hizo encogerse de miedo físico. «Drogaste a mi hijo, a un niño de 7 años bajo mi propio techo, mientras yo te agradecía por cuidarlo. Eres un demonio, Vanessa, y agradece que tengo un resto de humanidad para no acabar contigo aquí mismo con mis propias manos», sentenció él, temblando por el esfuerzo de contener la violencia que su instinto paternal le exigía para proteger a su cría herida. Vanessa intentó recomponerse, alisándose el vestido y levantando la barbilla con esa arrogancia que solía ser su armadura, tratando de jugar su última carta de dignidad falsa. «Me voy. Entonces, no me quedaré donde no me valoran, pero me llevo lo que es mío», dijo con frialdad, estirando la mano para agarrar su bolso de diseñador y las llaves del coche deportivo. Sin embargo, Roberto la detuvo con un movimiento brusco, arrebatándole el bolso y vaciando su contenido sobre una mesa cercana. Joyas, tarjetas de crédito y dinero en efectivo, todo pagado por él. «Tú no tienes nada. Llegaste a esta casa con una maleta barata y mentiras, y así es exactamente como te vas a ir», espetó con desprecio absoluto, despojándola de cada símbolo de riqueza que ella había utilizado para camuflar su pobreza moral. La expulsión fue brutal y humillante, un acto de justicia poética que resonó en cada rincón de la mansión que ella había intentado gobernar con crueldad. Roberto abrió la puerta principal de par en par, dejando entrar el viento frío de la noche, y señaló la oscuridad exterior con un dedo imperativo que no admitía discusiones. «Fuera, y si vuelvo a ver tu cara cerca de mi hijo o de mi familia, te juro por la memoria de mi esposa que pasarás el resto de tus días pudriéndote en una celda», amenazó con voz de trueno. Vanessa, despojada de su poder y su máscara, intentó salir con la cabeza alta, pero el destino tenía reservada una última humillación para la villana caída. Su tacón alto se enganchó en el umbral de la puerta, haciéndola tropezar y caer de rodillas sobre la grava sucia del camino de entrada. Desde el suelo, con las rodillas raspadas y el maquillaje arruinado por lágrimas de rabia impotente, Vanessa lanzó una mirada de odio puro hacia la casa que había perdido, antes de levantarse cojeando y desaparecer en la oscuridad de la calle, sola y derrotada. Roberto cerró la puerta de un golpe seco, sellando para siempre la entrada al mal que había permitido entrar en su hogar, y se apoyó contra la madera maciza, respirando agitadamente mientras la adrenalina abandonaba su cuerpo y dejaba paso a una realidad devastadora. El silencio volvió a la sala, pero ya no era opresivo. Era el silencio de la verdad revelada. Se giró lentamente hacia las escaleras, donde su hijo y la empleada lo observaban como dos sobrevivientes de un naufragio, y el peso de su propia culpa cayó sobre él como una losa de concreto. Roberto caminó hacia la escalera como un hombre que marcha hacia su propia ejecución, sintiendo que cada paso era un juicio a su ceguera y a su fracaso como padre y protector. Al llegar al pie de los escalones, levantó la vista hacia Leo, quien seguía aferrado a la barandilla, temblando por el esfuerzo, pero mirándolo con esos ojos que ahora estaban despiertos y llenos de una sabiduría dolorosa. «Hijo», susurró Roberto, con la voz quebrada por un sollozo que le desgarraba la garganta, incapaz de creer que había estado a punto de enviar a su propio hijo a un asilo basándose en las mentiras de una mujer cruel. Se dio cuenta con horror de que su dinero y sus mejores médicos casi matan a Leo, mientras que el amor gratuito y humilde que había despreciado fue lo único que lo mantuvo con vida. Luego su mirada se dirigió a Rosalía, quien permanecía de pie junto al niño, con las manos entrelazadas y la cabeza baja, esperando ser regañada o despedida nuevamente, condicionada por años de servidumbre invisible. Roberto vio entonces por primera vez las manos callosas de la mujer, esas manos que él había insultado y que Vanessa había llamado sucias, y comprendió que eran las manos de una santa. Vio el cansancio en sus ojos
las ojeras de las noches en vela cuidando a un hijo que no era suyo, arriesgando su trabajo y su libertad para luchar contra un gigante. La vergüenza que sintió fue tan profunda que sus piernas no pudieron sostenerlo más, y el gran empresario, el hombre de hierro, se derrumbó emocionalmente frente a la grandeza moral de su empleada doméstica. En un gesto que quedaría grabado para siempre en la memoria de esa casa, Roberto cayó de rodillas en el suelo duro, justo a los pies de Rosalía y de su hijo, renunciando a todo su orgullo y arrogancia. Lloró copiosamente, lágrimas de un arrepentimiento sincero y abrasador, cubriéndose el rostro con las manos mientras su cuerpo se sacudía por los espasmos del llanto. «Perdónenme, por favor, perdónenme. Fui un ciego, fui un estúpido», repetía una y otra vez, su voz resonando con una vulnerabilidad que nunca antes había mostrado. No le importaba su traje caro arrugándose en el suelo ni su estatus de patrón. En ese momento, él era el ser más pequeño de la habitación, suplicando la misericordia de las dos personas que había fallado en proteger y valorar. Rosalía, conmovida por el dolor genuino del hombre y guiada por ese corazón inmenso que no conocía el rencor, bajó lentamente los escalones y se arrodilló frente a él, no como sirvienta, sino como igual en la humanidad. Con una ternura infinita, puso una mano sobre el hombro tembloroso de Roberto y la otra sobre la mano fría de Leo, quien también se había sentado en el escalón, agotado pero feliz. «Levántese, señor Roberto. El mal ya se fue. Ahora solo queda sanar», dijo ella con voz suave, ofreciéndole el perdón que él sentía no merecer. Leo se inclinó y abrazó el cuello de su padre, enterrando la cara en su hombro, sellando con ese gesto la reunificación de una familia que había estado al borde del abismo. En ese abrazo de tres en el suelo del vestíbulo, bajo la luz cálida de la lámpara que Rosalía había encendido tantas noches en secreto, se rompió la jerarquía fría de la mansión y nació un verdadero hogar. Las paredes de mármol, antes testigos de la conspiración y el dolor, ahora presenciaban el inicio de la redención, donde un padre aprendía que el amor no se compra con cheques y que la verdadera nobleza no está en los apellidos, sino en la bondad de los actos. El villano había sido expulsado a las tinieblas y en el centro de la luz quedaban un padre arrepentido, un niño resucitado y la mujer humilde que, con sus aceites y canciones, había derrotado a Pisin-Bosintosam, la ciencia y a la maldad. La pesadilla había terminado. La vida, la verdadera vida, estaba a punto de comenzar. Han pasado 6 meses desde aquella noche tormentosa de revelaciones y lágrimas, y la mansión que antes parecía un mausoleo de mármol frío y estéril ha sufrido una transformación milagrosa, casi irreconocible para cualquiera que hubiera conocido su pasado oscuro. Las pesadas cortinas de terciopelo que mantenían la casa en una penumbra perpetua han sido retiradas, permitiendo que la luz, dorada y cálida del sol, inunde cada rincón, expulsando las últimas sombras que Vanessa había dejado atrás. Las ventanas, antes selladas herméticamente para mantener un ambiente de hospital, ahora están abiertas de par en par, dejando entrar la brisa fresca del jardín y el aroma dulce de las flores que han vuelto a florecer, como si la naturaleza misma celebrara el renacimiento de la familia. Ya no se escucha el pitido monótono de los monitores cardíacos ni el silencio opresivo del miedo. Ahora, la banda sonora de la casa es el sonido vibrante de la vida, la música y sobre todo la risa infantil que resuena con libertad por los pasillos. En el centro de este jardín renacido, corriendo sobre el césped verde esmeralda con una energía inagotable, está Leo, el niño que los expertos habían condenado a una silla de ruedas para siempre, aunque conserva una ligera cojera en la pierna izquierda, una cicatriz de batalla casi imperceptible que le recuerda su victoria sobre la parálisis inducida. Se mueve con una agilidad y una alegría que desbordan su pequeño cuerpo. Persigue una pelota de fútbol con entusiasmo, gritando de emoción cada vez que logra esquivar los obstáculos, con las mejillas sonrosadas por el esfuerzo y los ojos brillando con una luz traviesa que había estado apagada durante demasiado tiempo. Verlo correr no es solo una escena bonita, es un testimonio viviente del poder de la resistencia humana y la prueba irrefutable de que el diagnóstico de vegetal no era más que
Una mentira cruel financiada por la codicia. En la portería improvisada, actuando como el guardameta más dedicado del mundo, está Roberto, quien ha cambiado sus trajes de diseñador y su agenda de negocios implacable por ropa cómoda y tardes enteras dedicadas a lo único que realmente importa. El padre millonario se deja caer dramáticamente en el césped cada vez que Leo anota un gol, riendo a carcajadas y celebrando cada paso de su hijo como si fuera un milagro bíblico, que en cierto modo lo es. La tensión perpetua y las líneas de preocupación que antes marcaban su rostro han desaparecido por completo, reemplazadas por una expresión de paz y gratitud profunda. Roberto aprendió de la manera más dura que ninguna reunión de directorio ni ningún contrato millonario vale más que un minuto de juego bajo el sol con su hijo, y ahora protege ese tiempo sagrado con la misma ferocidad con la que antes protegía su fortuna. Desde la terraza, observando la escena con una sonrisa serena que ilumina su rostro, aparece Rosalía, pero ya no lleva el uniforme gris y almidonado de empleada doméstica que la definía como una sombra servil. Hoy viste un elegante vestido de lino color crema, sencillo pero digno, que resalta su belleza natural y su nueva posición indiscutible dentro del núcleo familiar. Ya no es la sirvienta que entra por la puerta trasera, es la gobernanta general, la consejera de confianza y, aunque no se ha dicho oficialmente, la figura materna y compañera sentimental que ha llenado el vacío en el corazón de Roberto. En sus manos no trae una bandeja con órdenes, sino una jarra de limonada fresca para sus chicos, caminando con la seguridad de una mujer que sabe que es amada, respetada y esencial para la felicidad de ese hogar. Roberto detiene el juego al verla salir y se acerca a ella con una mirada cargada de admiración y ternura, un contraste absoluto con la frialdad con la que solía tratar al servicio en su vida anterior. Toma la jarra de sus manos y aprovecha el momento para rozar sus dedos con los de ella, un gesto íntimo y cómplice que sugiere un romance floreciendo lentamente sobre la base sólida de la gratitud y los valores compartidos. Gracias por todo, Rosalía, por salvarnos, le susurra él, no refiriéndose solo a la limonada, sino a la vida entera que ella rescató del abismo con sus manos callosas y su valentía. Ella sonríe, ruborizándose ligeramente, y le acomoda el cuello de la camisa con familiaridad, aceptando su lugar no como una salvadora lejana, sino como la compañera que caminará a su lado en este nuevo capítulo luminoso. Leo corre hacia ellos y se lanza a los brazos de Rosalía sin dudarlo, abrazándola con la fuerza de quien abraza a su madre, enterrando la cara en su vestido con adoración pura. Ella le acaricia el cabello sudoroso y le besa la frente, cerrando el círculo de amor que comenzó en aquellas noches clandestinas de masajes y susurros de esperanza. Los tres se sientan juntos en los muebles de jardín, compartiendo la bebida y las anécdotas del partido, formando una estampa perfecta de familia reconstruida, unida no por la sangre, sino por la lealtad inquebrantable demostrada en los momentos más oscuros. En esa mesa no hay distinción de clases ni jerarquías laborales. Solo hay tres supervivientes que se encontraron en medio de la tormenta y decidieron remar juntos hacia la orilla, dejando atrás a los fantasmas del pasado. La sombra de Vanessa y del médico corrupto se ha desvanecido por completo, convertida en un mal recuerdo lejano que ya no tiene poder para lastimarlos ni perturbar su paz. Se rumorea que la justicia se encargó de ellos, o tal vez fue el propio peso de sus pecados lo que los hundió en el olvido. Pero en esta casa renovada ya no se pronuncian sus nombres. La mansión ha sido purificada por el amor genuino y cada habitación que antes destilaba veneno ahora está llena de fotos nuevas, de recuerdos felices y de la certeza de que la verdad siempre encuentra una grieta por donde salir a la luz. La enfermedad de Leo fue curada no con fármacos importados, sino con la medicina más antigua y potente del mundo, la presencia constante y el afecto sincero de alguien que se negó a rendirse. Roberto mira a su hijo reír y luego a Rosalía y siente una punzada de humildad al recordar lo ciego que estuvo, confiando en títulos universitarios y apariencias elegantes mientras ignoraba la sabiduría del corazón. Ha aprendido que los ángeles guardianes no siempre se vienen con alas o batas blancas,
A veces vienen con un delantal humilde, manos ásperas por el trabajo duro y un instinto protector que desafía a la lógica. Esta lección de vida ha transformado su manera de ver el mundo, enseñándole a valorar a las personas por la pureza de sus intenciones y no por el grosor de sus carteras, convirtiéndolo en un hombre infinitamente más rico de lo que jamás fue cuando solo tenía dinero en el banco. La tarde cae suavemente sobre el jardín, tiñendo el cielo de Vincent, colores violeta y naranja, y la familia permanece unida, disfrutando del simple placer de estar vivos y juntos, protegidos por el escudo invisible del amor verdadero. Rosalía toma la mano de Leo y la de Roberto, entrelazando sus dedos en un pacto silencioso de futuro, prometiéndose mutuamente que nunca más permitirán que la frialdad o la mentira entren en su santuario. Es un final feliz que costó muchas lágrimas, pero que brilla con la intensidad de la justicia divina, recordándonos a todos que, aunque el mal puede ganar batallas temporales con trampas y engaños, la bondad y la verdad siempre ganan la guerra final, restaurando el orden y devolviendo la sonrisa a los inocentes. El amor verdadero siempre cura más que cualquier remedio caro y tiene el poder de despertar incluso a aquellos que la ciencia ha dado por perdidos, porque es la fuerza más poderosa del universo. Si esta historia de superación tocó tu corazón y tú también crees que la familia es nuestro bien más precioso que debemos proteger a toda costa, te invito a que te suscribas ahora mismo al canal para no perderte más historias emocionantes como esta. Dale like al video si te emocionaste con la recuperación de Leo y comparte este relato con alguien que necesite un mensaje de esperanza hoy. Juntos podemos hacer que estas historias de luz lleguen a más personas. Gracias por acompañarnos hasta el final de este viaje.